yo venía pensando y me venía una imagen a la mente, ¿verdad? ¿Hacia dónde miran los presos cuando están en sus celdas o en el patio de la prisión? ¿Hacia dónde miran? ¿Verdad? ¿Miran hacia adentro o miran hacia afuera? Miran hacia afuera, ¿verdad? ¿Has visto esas imágenes, ¿verdad? De presos en sus celdas, ¿verdad? Siempre apilados en las ventanas, en las pequeñas ventanas que hay y siempre mirando de los barrotes hacia afuera. Cuando salen al patio también, ¿dónde miran? Miran a los muros, ¿verdad? ¿Has estado preso alguna vez? Pues habrás tenido la experiencia de mirar hacia afuera, no mirar hacia adentro. Siempre mirando, ¿verdad?, hacia afuera. ¿Por qué? Porque su deseo es estar ¿en dónde? Es estar en el otro lado, lógicamente. Y tenemos que preocuparnos, si en algo nos tenemos que preocupar en la vida cristiana, es en estar bien definidos dentro del reino de Dios en nuestras vidas. Porque cuando alguien está preocupado de pasar al otro lado, es porque no está de acuerdo con los límites que Dios ha establecido o que se han establecido de este lado. Y así muchos viven la vida cristiana preocupados por los límites que pueden o no pueden atravesar, que pueden o no pasar. Y se preguntan, tal vez dicen, ¿hasta dónde puedo llegar? O ¿hasta dónde no es pecado lo que hago o lo que no hago? ¿Verdad? Y siempre viven con esa disyuntiva de decir cuáles son los límites, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Verdad? A Jesús le tentaron en una ocasión también hablando de esto y le trataron de que Jesús les diera un límite y alguien le preguntó, le dijeron, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré? Es decir, estaban queriendo tener un límite y Jesús les dijo, mira, hasta 70 veces 7, 490 veces, es decir, todas las veces, no hay límite. Pero en el reino de Dios, en el Señor, Él nos pone límites y el Señor quiere que andemos dentro de sus límites y que no traspasemos los límites que Dios ha establecido. ¿Cuánto dicen amén? Porque si traspasas los límites que Dios ha establecido, te vas a meter en problemas y vas a tener muchos problemas en la vida. Si quieres ser feliz, si quieres no tener problemas, si quieres caminar tienes que estar dentro de los límites, dentro de los muros, ¿verdad? Dentro de los límites que Dios ha establecido. Y esa es nuestra principal prioridad, ¿verdad? Estar bien definidos dentro del reino de Dios, dentro del lugar o dentro de la fe en la cual Dios nos ha permitido vivir y tener la experiencia de ser parte de su reino, ¿no? Y no estar con la duda de decir o pensar, ¿verdad? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde? ¿Verdad? Cuando un conductor va manejando un carro y va a la velocidad adecuada, pues no se preocupa de los límites de velocidad. No tiene temor de que le vayan a sancionar o de que vayan a multar porque está dentro de los límites establecidos por el código de tránsito o el código vial, ¿verdad? Y si por una vía permite ir a cierta velocidad, va a esa velocidad, entonces no tiene ninguna preocupación de que le vayan a multar o de que vayan a sancionar, porque está dentro de los límites establecidos. Por lo cual, ¿cuál es la mejor forma de evitar problemas? Pues es cuando andamos dentro de la ley. Amén. La ley de Dios, en este caso. No solamente la ley de Dios, también las leyes jurídicas, las leyes sociales o las leyes establecidas por el código penal o el código de una nación, ¿verdad? En toda nación hay códigos y hay leyes que como ciudadanos de un país debemos respetar. Cuando traspasamos esas leyes,
transgredimos el código penal de leyes y podemos ser imputados y podemos ser penalizados con una sanción, sea administrativa o sea penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos transgredido las leyes, no hemos respetado las leyes establecidas. Es decir, nos hemos pasado el límite y hemos cruzado la raya, ¿verdad? Que separa una parte de la otra. Pero si estamos dentro de los límites establecidos y dentro del orden establecido, pues nos va a ir bien. Amén. Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Dice el verso 26, ¿no? El 26 o 27, dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. ¿Qué es lo que abunda en los pasos fronterizos entre los países? ¿Qué es lo que abunda? Abundan los contrabandistas, ¿verdad? ¿Dónde se hace el contrabando? En las fronteras, ¿verdad? Algunos tratan de pasar ellos, ¿verdad? Ilegales. Donald Trump, cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, se propuso construir un muro para que los mexicanos no pudieran entrar allí por Texas y por todos esos pasos, ¿verdad?, a Estados Unidos. Un sueño, pero bueno, de este hombre nos podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Para evitar el paso de mexicanos constantemente a Estados Unidos. Pero en un paso fronterizo también abundan aquellos que quieren hacer contrabando, ¿verdad? Los que se saltan las leyes para pasar una mercadería de un lado a otro, de un país a otro, ¿verdad? Y en el reino de Dios a veces también existen contrabandistas. Son los que quieren pasar lo que es del reino de Dios al otro lado y lo que es del otro lado pasarlo al reino de Dios. Y eso es hacer contrabando. Y si algo quiere hacer el diablo, como he dicho antes en este tiempo, más que nunca es conseguir que no haya definición, ¿verdad? Las fronteras están puestas ¿para qué? Para definir los límites entre un país y otro, ¿verdad? Entre una nación y otra nación, entre un lado y otro. Este lado es un país y aquel lado es otro país. Y para eso está el paso fronterizo que delimita los linderos entre un país y otro país, ¿verdad? Y no se puede pasar de un país a otro si no tienes tus documentos en regla, ¿verdad? Si no tienes tu calidad migratoria totalmente, no tu pasaporte o todo lo que la ley demanda para que un ciudadano pueda pasar de una nación a otra, de un país a otro. Y definición. Y en el reino de Dios, en la iglesia, en la comunidad, debemos de estar bien definidos, ¿verdad? Lo que quiere hacer el diablo es conseguir que las personas no estén definidas, que estén
indefinidas, ¿verdad? Que tengan ambigüedad, que tengan diferentes conceptos, diferentes pensamientos, que no tengan claridad en lo que son ni en lo que hacen, ¿verdad? Y que vivan en esa disyuntiva y en esa falta de definición, que lo que consigue es, porque cuando una persona no está definida en algo que hace, pues no lo va a hacer bien realmente. Va a estar siempre totalmente confundido, pensando si esto está bien, si esto está mal, si esto es así, si esto no es así, porque no hay definición. Pero cuando alguien está definido, sabe lo que tiene que hacer, sabe quién es, sabe lo que hace, sabe que forma parte de un reino, de un lugar, ¿verdad? De una visión, de un ministerio, de lo que sea, y entonces lo que hace, lo hace sabiendo que está haciendo lo correcto porque está totalmente definido. ¿Cuánto dicen amén? Pero si no hay definición, el río Amazonas, uno de los ríos más caudalosos, o si no es el más caudaloso, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad? Dicen que hay dos afluentes que se unen, ¿verdad?, y uno lleva agua limpia y otro lleva un agua totalmente turbia o marrón, ¿no? Y cuando estos afluentes llegan a la confluencia del río Amazonas, dice que cuando se juntan con el río, ¿verdad?, es algo que llama mucho la atención, dice que las dos corrientes de los dos afluentes, tanto el que tiene agua cristalina o agua más limpia con el que tiene agua más turbia o de un color más marrón, cuando se juntan mantienen esa afluencia, ¿verdad? Y se separa el agua turbia del agua. Es algo curioso, ¿no? Están bien definidas sus aguas, ¿verdad? Sus corrientes. Y Dios ha establecido un reino bien definido. ¿Cuánto dicen amén? El reino de Dios no es ambiguo de ninguna manera. La vida cristiana no puede ser ambigua de ninguna manera. Él nos ha establecido leyes, principios y mandamientos en los cuales tenemos que caminar, y son mandamientos y preceptos muy claros para que no haya ambigüedad en nuestra vida y sepamos, ¿verdad?, cuáles son los límites que existen dentro del reino de Dios y en los cuales nos debemos de mover. ¿Y para qué ha hecho Dios esto? ¿Para qué ha establecido Dios sus límites en el reino de Dios? ¿Para fastidiarnos, pregunto, o para bendecirnos? ¿Para qué? Es para bendecirnos cuando entendemos de qué lado estamos y por qué su palabra y sus mandamientos y sus leyes están bien establecidas dentro del reino de Dios. Una edificación bien definida, donde no hay lugar a las mezcolanzas, donde no hay lugar a las mezclas. Si algo no quiere el Señor es que en nuestras vidas haya mezclas, que se mezcle el oro con la chatarra, que se mezcle el agua con el vino, que se mezcle la plata con las escorias, que se mezcle, no, porque todo lo que son mezclas no son buenas, no es bueno las mezclas. Así ocurrió en el principio en la Torre de Babel. Fue hecha con ladrillo, ¿en lugar de qué? En lugar de piedra. Usaron ladrillo en lugar de piedra. En vez de piedras bien encajadas, piedras que cada piedra que forma un muro, como están levantados los muros allá en Israel, ves edificaciones que son todas de piedra. Allí no construyen con ladrillo, no existe ladrillo prácticamente. Todos son construcciones de piedra totalmente alineadas y bien colocadas, ¿verdad?, que levantan. Solamente hay que ver el muro, ¿verdad?, donde los judíos ortodoxos van allí. Es un muro tremendo de piedra. Toda la ciudad antigua de Jerusalén está rodeada de una muralla de piedra, de un muro de piedra. Las piedras son verdades. Una piedra es una verdad. Y tú y yo debemos ser edificados de piedras vivas, de verdades vivas que se afirman en nuestro ser y lo que hacen que nuestra edificación sea una edificación de piedra
y no de ladrillo. Que la iglesia sea una edificación de piedras vivas y no una ladrillera en la cual el ladrillo es muy fácil construir con ladrillo. ¿Por qué? Porque son todos iguales, no son diferentes. Tú coges un montón de ladrillos, ¿verdad? Un montón de bloques, los pones uno al lado de otro y empiezas a edificar, pum, pum. Pero ponte a edificar con piedras, las cuales son todas diferentes. Tienes que buscar que una piedra encaje con la otra y así sucesivamente para poder levantar un muro que sea totalmente sólido y totalmente, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere ladrillos, Dios quiere construir con piedras. ¿Cuánto dicen amén? Como piedras vivas, dice la Escritura, sed edificados, piedras vivas. Y cada piedra es una verdad. Verdades eternas que Dios pone en nuestro corazón para que andemos afirmados en esa verdad. Y en esa verdad podemos caminar y podamos ser edificados. Y son verdades inamovibles. Amén. Dice el verso 26, Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Amén. Dios ha establecido un reino para que vivamos en él de una forma bendita. ¿Cuánto dicen amén? Si algo quiere Dios es que tú y yo vivamos en bendición. Y el reino de Dios no es un reino de maldición. El reino de Dios es un reino de bendición y las leyes y mandamientos que Dios ha establecido dentro de su reino son para que tú y yo andemos en bendición. ¿Cuánto dicen amén? Un reino también que tiene establecido tiempos. Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Un reino que tiene establecidos tiempos y que tiene establecidos límites. Desde el principio Dios puso límites. ¿Cuántos lo saben? Amén. ¿Desde dónde puso Dios límites? Desde el principio, desde el huerto del Edén. Desde que el hombre fue creado por Dios. Dios le puso límites a Adán y Eva, ¿no? ¿Les puso límites? ¿Qué le dijo? De todos los árboles del huerto podrás comer, menos de este. Ahí ya desde el principio Dios estaba marcando y poniendo límites. Pero el hombre tiene una inclinación de traspasar los límites que fueron trazados o que son trazados. El resto de la creación obedece los límites que le fueron asignados, porque Dios puso límites a las aguas, Dios puso límites a los cielos, Dios puso límites a los animales, Dios puso límites a las plantas, Dios puso límites, ordenó todo. Toda la creación fue ordenada por Dios y Dios les puso límites y el resto de la creación respetó los límites que Dios puso. Las aguas, dijo Dios, sean las aguas, sean hasta aquí y hasta aquí fueron las aguas. Sean los cielos, sean hasta allá y hasta allí fueron los cielos. Sean los límites aquí, los montes, Dios puso límites y toda la creación respetó los límites que Dios puso. Pero el hombre no pudo respetar los límites que Dios puso, porque traspasó el límite. Un solo árbol era el límite que separaba al hombre de vivir en la bendición y en la voluntad de Dios, a vivir en la maldición, en la transgresión y en la desobediencia. Pero el hombre se inclinó a traspasar el límite desde el principio. Desafiaron los límites que Dios les puso. Tuvo Dios la iniciativa de obligarlos a respetar los límites, pero la desobediencia de ellos dio lugar al pecado y el pecado dio lugar a la muerte. Esa tendencia a desobedecer a Dios y por lo tanto a pecar la hemos heredado de Adán. Pero eso no nos puede justificar porque Jesucristo vino a romper toda maldición y toda transgresión. Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Amén.
Desde los niños, cuando son pequeños, hasta los más adultos, les llama más la atención siempre lo prohibido que lo permitido. Siempre hay una atracción hacia lo prohibido, más que por lo permitido, porque lo permitido, como ya está, como es habitual, como es parte del, parece como que ya no, pero cuando algo es prohibido, ¿verdad? Rápidamente nos capta la atención y rápidamente el corazón y los pensamientos se van hacia lo prohibido. Por lo tanto, no podemos transigir con el pecado. Dentro del reino de Dios no hay medidas en cuanto a pecados de mayor o menor penalidad, ¿verdad? No es como el código penal de un país, de una nación, en el cual uno comete este delito, 4 años a 6 años. Uno comete tal, de 6 a 8 años. No, en el reino de Dios no hay un código penal que te diga los años que vas a pagar de condena. ¿O sí hay? No existe eso. Eso existe en las leyes penales de una nación. Cometes un delito de robo, cometes un asesinato, cometes cualquier delito y hay una ley que te dice te pueden caer de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 o lo que sea. Pero en el reino de Dios no dice, no, por este pecado vas a pagar 2 años de condena. Por este otro pecado vas a pagar 4 años de condena. No existe ese código penal dentro del reino de Dios. No es una fiscalía el reino de Dios donde hay un fiscal que dice 4 años o 6 años o 2 años. No. Pero si comenzamos a colar el mosquito y tragar el camello, ¿verdad? ¿Quiénes hacían esto? ¿Quiénes eran los que colaban el mosquito y tragaban el camello? Los fariseos, a los cuales Jesús les exhortó duramente porque colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Hay personas así que cuelan el mosquito, ¿verdad? Denuncian el mosquito y luego se tragan unos camellos así de gordos así, en sus vidas, ¿verdad? Pero cuelan el mosquito, ¿verdad? Detectan el pequeño mosquito, pero luego no se dan cuenta del camello. Es como la viga, ¿verdad? Del que cuela la viga o denuncia la viga, la paja que está en el ojo de su hermano, pero él tiene una viga así de grande delante de sus ojos. Y cuando comenzamos a colar el mosquito y a tragar el camello, es porque hemos traspasado los límites. Y yo y tú tenemos que buscar vivir en el reino de Dios conforme a los principios que Dios establece. Y que los problemas con el pecado los tengan otros, no tú ni yo, porque tú y yo cada mañana le decimos al Señor, Señor, dame tu gracia, amén, para que yo haga tu voluntad en este día, para que yo no cometa errores, Señor, para que yo no te ofenda, porque en el reino de Dios se hace la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? En el reino de Dios no se hace otra voluntad, se hace la voluntad de Dios y se vive conforme a la voluntad de Dios. Si yo estoy dentro del reino de Dios, no ando teniendo una vida llena de parches. No soy una cebra, ¿verdad? Hay cristianos cebra que están llenos de parches, ¿ya? Y parecen una cebra, ¿verdad? Son blancos y a la vez son negros, ¿verdad? Son los cristianos cebras o los cristianos leopardos, ¿no? Que van llenos de manchas, ¿no? Porque eso no glorifica a Dios. Entonces, hermanos, no seamos fronterizos. No vivamos en la frontera. No vivamos en los límites. No te dediques a hacer contrabando espiritual. No seamos contrabandistas espirituales, sino vivamos en la verdad de Dios. Amén. Y como decía antes, muchos entran en dudas preguntándose,
Pero entonces, ¿hasta dónde puedo yo llegar? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Qué es yo lo que puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar para no condenarme? Pues, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos juzga o nos condena. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y si no cumplimos con sus leyes, podemos quedar fuera del reino de Dios. Su palabra está concebida para mantenernos dentro de los muros, viviendo en paz y seguridad. Amén. Poder vivir sin miedo a ser extorsionado, sin temor al robo, a ser robado, a ser atracado, a ser, ¿verdad?, en un ambiente de paz, en un ambiente de libertad. Sin embargo, qué terrible, pues que muchas veces tenemos que poner medios, incluso dentro de la iglesia o dentro de la comunidad, para que no nos roben, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, ya sabemos, ¿no? No son todos los que están, ni están todos los que son, ¿verdad? Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Amén. Cuando yo veo a alguien que se está arrimando al límite, es porque anhela estar del otro lado. Es como el preso que está en la celda mirando hacia afuera. Cuando alguien que se acerca demasiado al límite, ¿verdad?, que está ahí mirando la línea a ver si la pasa o no la pasa, la delgada línea roja, ¿verdad? Esa delgada línea roja que si la pasas estás en peligro, pero hay algunos que están siempre mirando esa línea roja, a ver si la pasan o no la pasa, y que viven siempre al límite, porque están mirando demasiado hacia afuera. Y es necesario decir no, saber bien los límites que no debemos cruzar. Las fronteras de cada país están bien marcadas y delimitadas. Así Dios nos marca los límites para nuestro bien, y debemos saber que somos pueblo de Dios y que somos su herencia. Amén. Pero muchos traspasan esas fronteras por estar ociosos y sin visión dentro del reino de Dios. Yo me pregunto por qué muchos traspasan los linderos y traspasan las fronteras. Pues porque están ociosos y sin visión dentro del reino de Dios. Porque en el reino de Dios hay mucho por hacer. ¿Cuánto dicen amén? Y si estás ocupado, no vas a tener problemas, no vas a mirar hacia afuera, no vas a acercarte a la raya, no vas a acercarte a la frontera, no vas a hacer contrabando, no vas a querer sacar cosas del reino hacia afuera ni cosas de afuera hacia adentro. No vas a querer hacer ningún tipo de contrabando porque estás bien definido. Amén. Y sabes quién eres y qué somos en el Señor. Hay en la Biblia un ejemplo o una historia de un joven. Lo habrán leído alguna vez en el libro de los Hechos. Era un joven que se llamaba Eutico. Este joven estaba escuchando a Pablo, también que estaba disertando, predicando por largas horas. Y aquel joven llamado Eutico estaba, Hechos capítulo 20, versículo 9, dice que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Le venció el sueño y cayó del tercer piso hacia abajo. Y fue levantado muerto, dice la Escritura. Pero yo estoy pensando, ¿por qué cayó hacia afuera y no cayó hacia adentro? ¿No? Se podía haber caído hacia adentro y el golpe habría sido menor, ¿verdad? Pero ¿se cayó hacia dónde? Se cayó hacia afuera. Es decir, la mayor parte de su cuerpo, o el mayor peso de su cuerpo, por el efecto de la gravedad, ¿hacia dónde cayó? Hacia afuera. Era porque estaba mirando hacia dónde. No estaba atento a lo que Pablo estaba predicando. Pablo estaba enseñando acerca del reino. Pablo estaba predicando acerca del reino de Dios. Y como el joven estaba
aburrido, estaba ya pensando en esto es un rollo, esto es un paquete, y estaba mirando hacia afuera de la ventana. Dice que cayó rendido por el sueño le venció y cayó hacia afuera de la ventana y cayó muerto. Luego Pablo lo resucitó, hizo el milagro, se acercó al muerto y obró el milagro, y aquel joven recobró la vida. Pero estaba mirando hacia afuera. ¿Qué sientes cuando ves a alguien caminando al lado de un precipicio? ¿Has visto esas imágenes de alguien ahí caminando en el hilo del precipicio, ¿verdad? Al pie del precipicio, ¿no? No es un buen lugar. Muchos juegan en la delgada línea roja que delimita lo que es de Dios y lo que no es, lo santo de lo profano, lo espiritual de lo carnal o animal, al límite. ¿Por qué tentar y por qué acercarse al lugar del peligro cuando podemos estar bien seguros dentro del reino de Dios? Amén. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despredegado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Este texto está hablando de su pueblo, de su iglesia. El cantar de su amado a una viña, a su viña. El cantar de Dios a su viña, a su iglesia, a su pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Dice que nos ha puesto en una ladera fértil, nos ha puesto en una tierra fértil y un corazón donde su palabra puede germinar en nosotros. Nos ha dado de su espíritu, ha puesto vallado alrededor nuestro, límites de protección que identifican y delimitan nuestra vida diferente a los demás. Nos ha cercado, dice, y nos ha despedregado, nos ha quitado las piedras. Aunque la semilla haya caído en cierto momento entre piedras, pero el Señor ha ido quitando esas piedras. Tenemos palabra de Dios, palabra buena, palabra oportuna. Él nos muestra el camino y nos revela abundancia de paz y de verdad. Y aun a pesar de eso, muchas veces el fruto que hay en medio de nosotros no es el adecuado. Pero si cruzan los límites, dice la palabra que quitará su vallado y aportillará su cerca y será hollada, no será más podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y a las nubes mandaré que no derramen agua. Es decir, sequía, maldición tras maldición, el portillo será quitado, el cerco será derribado, crecerán espinos, ortigas, cardos y toda clase de malas hierbas, ¿verdad? Y mandaré a las nubes que no derramen agua, la lluvia, símbolo de bendición, y eso se convertirá en un sequedal. Y si tratas de crecer fuera de los muros, fuera de los límites, pues sabes qué frutos vas a dar frutos silvestres. Y el Señor te dirá, hasta aquí, de aquí no puedes pasar. Entonces viene la poda de Dios para hacernos entrar en los vínculos,
en sus vínculos, en los vínculos del pacto, para crecer y vivir en el orden establecido por Dios. Muchos traspasan el pacto que un día hicieron con el Señor y prevarican contra el Señor, porque van más allá de lo establecido por Dios. La historia de la humanidad ha sido siempre una historia de transgresión en transgresión. Dios establece su orden bendito para la bendición ¿de qué? ¿De quién? Del ser humano. Dios estableció su orden bendito para bendecirnos a ti y a mí, pero el hombre se hace transgresor, ¿verdad? Prohibido tocar. Basta que diga prohibido tocar, que tenemos que tocar, ¿verdad? Y sin ir más lejos, ahí está el internet, ¿verdad? Cuando salta, hay una ventana, ¿verdad? Que los ojos se salen de puni. Y solamente tienes que hacer clic, ¿verdad? Clic o no clic. Clic o no clic. Pincho o no pincho, ¿verdad? Toco o no toco. Prohibido, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué atracción tiene lo prohibido! ¿Verdad? Y rápidamente piensas, ¿por qué estará prohibido? ¿Verdad? ¿Por qué esto está prohibido? ¿Verdad? ¿Por qué? Si tu hermano y hermana tienes una tendencia y te sientes atraído por lo prohibido, tienes un problema. Porque hay algo en tu vida que te va a llevar a peligros, porque sientes atracción por lo prohibido. Todos sentimos atracción por lo prohibido. Todos, absolutamente todos. Pero, clic o no clic, ¿verdad? Ahí está el clic o no clic. Esa es la, ¿haces clic o no haces clic? ¿Tocas o no tocas? ¿Verdad? No necesito saltarme las prohibiciones, porque Dios tiene todas las bendiciones que necesito para mi vida en este lado. ¿Cuánto dicen amén? No necesito ir al otro lado, porque todas las bendiciones de Dios que me satisfacen están de este lado. No necesito cruzar la frontera. Amén. Si tú necesitas cruzar la frontera para ir a buscar las cosas que crees que necesitas, quieres decir que no estás bien definido y que no has entendido que dentro del reino de Dios y de lo que Dios te ofrece, tienes todo lo que tu vida necesita. Y no tienes que salir al otro lado, no tienes que cruzar la frontera, no necesitas darle clic al mouse, ¿verdad? Porque tienes todo dentro de este lado. Dios ha establecido un orden para que gustemos de las bendiciones de Dios para nuestra vida. Y algunos te dirán, pues mira, no sabes lo que te pierdes, ¿verdad? ¿Te lo han dicho alguna vez? Y tú les dices, pues mira, no me interesa, porque lo que estoy ganando está de este lado, no está del otro lado. Amén. Del lado de Dios y dentro de sus límites. La serpiente le dijo a Adán y Eva, conoceréis, cuando dice que el día que comiereis del árbol, serán abiertos vuestros ojos y conoceréis, ¿qué le dijo? El bien y el mal. Conoceréis el bien y el mal. Pero yo me pregunto, ¿para qué conocer el mal? ¿Verdad? ¿Tú quieres conocer el mal o el bien? ¿Qué quieres conocer? ¿Tú qué quieres conocer? ¿Lo blanco o lo negro? ¿Tienes atracción por lo negro? ¿Verdad? ¿Qué es lo que te atrae más? ¿Lo blanco o lo negro? ¿Verdad? Hay una moda, o salió una moda hace unos años de la atracción de ese color negro, ¿verdad? Y esa, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? A ver, las jovencitas que saben de eso, ¿cómo? Los emos, ¿no? O las emos.
que a ver las haylas, ¿no? Los hemos y las hemos, ¿verdad? La atracción por lo negro, ¿verdad? El negro es un color elegante, pero para ciertos momentos. ¿Cuánto dicen amén? No siempre, ¿verdad? Aquí hemos puesto un color negro y con el efecto de tal, pues queda elegante, pero el negro en ciertos lugares no es lo mejor, ¿verdad? Pero hay una atracción, ¿verdad? Hay una atracción. Conoceréis el bien y el mal, pero si ya conozco el bien, ¿para qué quiero conocer el mal? ¿Para qué conocer el lado oscuro, verdad? Si ya conozco el lado bueno, ¿verdad? ¿Para qué conocer el otro lado? No necesito conocerlo. Qué triste es vivir la vida cristiana pensando y con la duda siempre de cuál será el límite, cuál será el límite, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo tocar, hasta dónde puedo, ¿verdad? En vez de pensar y estar seguro viviendo cerca del trono de Dios, en la presencia del Señor, gozando de su Espíritu y participando de todos sus beneficios, porque es lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuánto dicen amén? Conviértanse ellos a ti y que les puedas decir, el que no sabe lo que te estás perdiendo, eres tú, no yo. Tú eres el que no sabes lo que te estás perdiendo dentro del reino de Dios. Amén. Bien definidos, viviendo en el orden adecuado, en Dios, en paz y en seguridad. Dice Hebreos capítulo 2, 1 y 2. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa ¿qué? Retribución. Todo pecado tiene justa retribución, dice acá. Dice que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Todo pecado tiene consecuencias. Todo desvío nos hace perder el tiempo y recursos. Toda falta, todo error crea en nosotros una carga que no es la que Dios ha establecido para nuestra vida, porque su yugo es fácil y ligera su carga, dice la Escritura. Todo error cometido supone un problema y una carga que no necesitamos en nuestra vida. Y Dios quiere que andemos en el camino del acierto, no en el desacierto. Dios quiere que andemos en el camino del buen orden, no en el camino del desorden. Dios quiere que andemos en el camino de la victoria y no en el camino del fracaso. Nunca nos dejemos engañar por ese pensamiento. Yo pienso que es un argumento muy débil y de muy poca responsabilidad, que muchas veces repetimos y decimos, no pasa nada. ¿Has dicho alguna vez esto? ¿No pasa nada? ¿Cuántos han dicho no pasa nada? No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. ¿Verdad? No pasa nada. He conocido a algunos que pasaron, dicen algunos, la frontera del contrabando y fueron y regresaron y no les ha sucedido nada. Pasaron la frontera, hicieron lo que tenían que hacer y regresaron y aquí están. No pasa nada. Cruzaron la frontera, hicieron contrabando y no les pillaron. La policía no les pilló. La aduana no les detectó el contrabando. Y aquí están. No pasa nada. No pasa nada. Ya veremos si pasa o no pasa. Ya veremos. Tú espera. Porque el que le hace una vez y no le pasa nada, ¿qué hace el que le hace una vez y no le pasa nada? ¿Qué hace? Repite y repite y repite.
si no pasa nada? ¡Wow! Le doy clic y no pasa nada. Pues otra vez, clic. Voy a pasar la frontera. No me han pillado una vez. Voy a pasar la frontera. Otra vez. No pasa nada. He ido y he vuelto. Y aquí estoy. No pasa nada. Y repito, y repito, y repito. Repite y repite hasta que pasa algo y experimenta que, hemos leído, todo pecado recibe ¿qué? Justa retribución. Toda transgresión y desobediencia recibe justa. ¿Es justa o es injusta? ¿Cómo es? Es justa. Claro, Jesús dijo en la cruz al ladrón, el ladrón le dijo al otro ladrón, dice, nosotros estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? Porque merecemos estar aquí. Porque estamos pagando, ¿por qué? Por nuestros hechos. Pero este recibe, y señalando a Jesús, decía el ladrón, ahí está y ningún mal hizo. Él no merece estar aquí. Tú y yo somos ladrones. Merecemos estar en la cruz, porque tenemos que pagar por nuestros hechos. Pero ningún mal hizo. No merecía estar aquí, pero está aquí por ti y por mí. Porque Dios le dio la oportunidad y le dijo, mira, si te arrepientes, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces, hermanos, la ley es buena, dice la palabra, si uno la usa legítimamente. La ley no fue dada para el justo. ¿Para quién fue dada la ley? Para el transgresor, para el desobediente. El justo no necesita leyes. El justo no necesita normas. La gracia está por encima de la ley. Cuando realmente hemos entendido la gracia de Dios. No cuando nos hacemos abusadores de la gracia de Dios, pero sí cuando entendemos que ya no necesitamos la ley porque andamos en la gracia y la gracia nos da la libertad de hacer lo correcto. Y entonces no necesitamos la ley, no necesitamos la norma, no necesitamos nada de eso porque sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos qué es lo correcto y lo hacemos. La ley es buena si la usas legítimamente. La ley no fue dada para el justo, la ley fue dada para el transgresor y para el desobediente, para los impíos y pecadores. Para los que andamos en la gracia de Dios, la ley queda muy lejos. No hacen falta normas, porque estamos por encima de las normas. La ley deja de ser ley y deja de preocuparnos cuando andamos en la gracia y dentro de los límites de su reino. Amén. Yo estoy por encima de la ley porque por la gracia de Dios hago lo que tengo que hacer en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Mira lo que dice Números 22, 18. Números 22, 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, ¿qué dice? No puedo, ¿qué? Traspasar la palabra de Yahvé mi Dios para hacer cosa chica ni cosa grande. Amén. No puedo traspasar la frontera. Amén. No puedo traspasar la frontera. No debo traspasar la frontera, porque dentro del reino de Dios hay unos límites que Dios ha establecido. Amén. Eclesiastés 10:8 y terminamos. Eclesiastés 10:8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado, ¿qué le pasa? Le morderá la serpiente. Si no debemos traspasar ciertos límites es porque lo que está después de estos límites no nos pertenece. Diga conmigo, lo que está detrás de los límites no nos pertenece, no me pertenece. A veces se traspasan los límites
por codicia. Se viola la propiedad ajena. Codiciar es querer lo que otro no tiene. En Éxodo 20:17 nos encontramos con el 10º mandamiento que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo o el varón de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su criada, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El hombre y la mujer desobediente a Dios codicia lo que es de otro. La mujer o el hombre de otro o de otra, su empleado, su sirvienta, sus animales, su automóvil, su dinero, su reconocimiento, hasta sus dones. El hombre desobediente a Dios disfruta pasando por encima de otros, invade y maltrata la propiedad ajena y los bienes de otro. Pero tratando de explicar lo que hemos leído, Eclesiastés 18, la serpiente morderá al que aportillare vallado. Los vallados son muros que se ponen en el perímetro de los terrenos para resguardarlos del maltrato de los que por allí transitan y el robo del fruto de la cosecha. En el Antiguo Oriente eran de plantas secas y espinosas, o de tierra apisonada, o de piedras sobrepuestas con estacas. El vallado resguarda los campos, ¿verdad? Quitar el vallado es quitar la protección de Dios. Amén. Lo hemos leído en Isaías capítulo 5, ¿verdad? Quitaré su vallado a la viña, dice, y aportillaré su cerca, y será hollada, y no crecerán ya los frutos, sino crecerán ortigas y cardos, y mandará la lluvia, que no derramen agua sobre ella. Al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Dónde se esconden las serpientes normalmente? ¿Dónde se alojan las serpientes? En medio de las piedras, usándolas como guarida. Los que aportillaren el vallado para robarse los frutos, de repente serán mordidos por las serpientes. Y si son venenosas, morirán irrevisiblemente. La mordedura de la serpiente es la figura de las consecuencias que podemos sufrir cuando aportillamos el vallado, cuando pasamos la frontera, ¿verdad? Cuando traspasamos los límites. Si traspasas los límites, la serpiente te morderá y te inyectará su veneno mortal. Amén. Termino leyendo Proverbios 22, 28. Proverbios 22, 28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron, ¿quién? Que pusieron tus padres. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Quiénes son tus padres? Nuestros padres en la fe. Amén. Nuestro Padre que es Dios. Nuestro Padre que es Cristo. Los profetas, los apóstoles. Esos son los linderos. No traspases los linderos antiguos. Amén. Algunos piensan, especialmente los jóvenes, en que estos tiempos ya no son los mismos. Pues en mi Biblia dice que la palabra de Dios sigue siendo la misma, que nunca pasará. No se envejece. Las modas, los tiempos no van a cambiar la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque es la palabra de Dios, es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y por eso el reino de Dios es un reino seguro. ¿Cuánto dicen amén? Es un reino seguro, el reino de Dios. Los linderos que limitan la zona bendita de la gloria de Dios ya están puestos, entonces no los traspasemos. No podemos mover la cerca, ¿verdad? ¿Qué hacen los que roban terrenos? ¿Verdad? ¿Qué hacen? Los que roban, los que llevan la cerca unos metros más allá, ¿verdad? Para ganar terreno, ¿verdad? Mueven la cerca, ¿verdad? Para ganar terreno, ¿verdad?
No podemos mover la cerca. Los límites ya están puestos. Amén. No los podemos llevar más allá. Si el lindero es aquí, el lindero es aquí. No lleves el lindero más allá. No le quieras ganar metros para hacer el mal y para justificar tu pecado y tu maldad. Amén. No podemos mover la cerca. ¿Quién puso los límites? Los límites los puso Dios. Los límites los puso Dios. Dios ha puesto límites dentro de su reino. Amén.